La humildad no es usar un traje viejo y un pantalón roto. La humildad es vivir a Cristo. Escucha lo que dice Jesús. Aprended de mí que soy. Y cuando tú vives en la dinámica de vida de Cristo, eres manso y eres humilde de corazón. Pero hay algunas personas que se meten en lo que no saben. Qué tremendo es esto. Aquel que habla de lo que no sabe es un necio, porque está hablando lo que ignora. Yo quiero hablar dos palabras que entienda para poder explicarlas y no 5.000 que no entienda. Hay grandes personas en nuestros días, grandes entre comillas, que entienden de todo y no necesitan saber nada, pero es que saben muy poco. Yo no sé si os dais cuenta, uno de los grandes problemas que tiene nuestro tiempo es la enorme cantidad de licenciados en griego koiné que existen en las iglesias. En el griego, la palabra tal, el verbo tal está en aoristo. ¿Lo oíste alguna vez? Todo el mundo sabe griego. Resulta que los que hablan de eso no saben griego. ¿Saben lo que son? Pavos reales inflados. Que no saben lo que dicen, ignoran, pero quieren que la gente les aplauda y les reconozca. Hermano amado, yo quisiera que todos los presentes estudiaseis griego y hebreo para poder leer el texto, pero no hace falta. La que no va a estudiar griego ni hebreo, aunque vosotros pretendáis, es el viejito que viene al culto con mucho cansancio y la viejita que está muy enferma y hace un esfuerzo para ver. A estos dos les importa un rábano que el verbo esté en aoristo, esté presente en aoristo. Lo que les interesa es que, dice Dios con esa palabra en la Escritura. Hablemos con sencillez. Dejemos el tecnicismo para el aula del instituto y en la congregación alentemos, animemos a los creyentes. ¿Vosotros habéis oído hablar a un médico alguna vez? Perdón si hay alguno presente, pero utiliza un lenguaje sumamente extraño. Llega una señora con un dolor de cabeza grande a la consulta, el médico no sabe lo que tiene y le dice a la señora, tenga unas pastillas. Doctor, ¿y qué tengo? No tiene usted nada, tiene una cefalea. ¿Y qué es? Y llega a casa, debo estar muy mal porque tengo una... ¿Qué es una cefalea? Dolor de cabeza en griego, pues entonces ahí está el asunto. No trates de volver loco a la congregación, simplemente exprésale lo que la cabeza es para la vida de Dios. Necesitamos predicar a Cristo. Si Cristo no está en el mensaje, no tenemos mensaje. Y viene lo siguiente, porque habéis muerto con Cristo. Y habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Por tanto, eso que antes formaba parte de la expresión de vuestra vida, de la forma natural de vuestro desarrollo, hoy ya no. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Un muerto en un cementerio no funciona. Tú puedes acercarte a su tumba y decirle, oye, mira, hay un día fantástico. No. El día fantástico corresponde a los vivos, no a los muertos. Y aquí dice que cuando tú has creído en Cristo, el Espíritu Santo te ha unido vitalmente a Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Por tanto, el primer paso es que todo eso que corresponde a la vida del mundo no tiene ninguna autoridad sobre ti. ¿Por qué? Porque estás muerto. Y estás muerto en Cristo. Ahora, en esta forma, en esta razón de vida, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, es decir, como si pertenecieseis al mundo. ¿Vivimos en el mundo o no? Pues claro que sí. Para eso estaremos fuera del mundo cuando vayamos a la presencia del Señor. Yo estoy en el mundo, es fantástico el mundo planeta. Pero en medio de ese mundo planeta está el mundo estructura. Y el mundo estructura no puede afectarme a mí porque no tiene ninguna autoridad sobre mí. Porque yo he muerto para el mundo y el mundo ha muerto para mí. ¿Recuerdas las palabras de Pablo? Carta a los Gálatas. Pablo da la razón de la liberación del creyente. Y habla de la liberación del yo. Y habla de la liberación del mundo. Y dice que y de la carne. Y dice que los que han sido bautizados en Cristo han crucificado la carne
con sus pasiones. El apóstol Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por tanto, tú eres libre, porque ningún elemento esclavizante de tu vieja naturaleza, del mundo, de la carne, del yo, puede ejercer autoridad sobre ti. De ahí que la santificación, dije el otro día, sea la liberación que el Espíritu hace del poder del pecado en la vida del creyente para que viva una vida de santidad. Por tanto, si no tienes que vivir como el mundo, ¿por qué te sujetas a preceptos? Y va a poner los preceptos. Preceptos son normativa, es legalidad o legalismo. No manejes, no gustes, ni aun toques. El primer problema, no manejes, es bastante difícil de determinar. Se utiliza ese verbo para hablar también de relaciones sexuales. Y es muy probable que tenga vinculación con aquella otra enseñanza de Pablo que dice que algunos predican doctrinas de demonios y prohibirán casarse. De modo que no manejes, no estés en la intimidad, como si eso fuese un pecado. La bendición más grande para el hombre, sobre todo para el varón, es tener... ¿Estás seguro de eso? Mañana lo tenemos en lo que viene. ¿Pero estás seguro de eso? Sí, seguro. ¿Y por qué estás seguro? Porque cuando Dios vio al hombre caminar solo por el huerto, ¿qué dijo? No es bueno. ¿Pero cómo no es bueno? Si hace un momento acaba de decir, vio lo que había hecho y era bueno, pero el hombre solo no era bueno, porque el proyecto de Dios, el propósito de Dios es que fuese un hombre y una mujer, y nos hizo y cuando Salomón habla de la ayuda idónea, dice que el que halló esposa halló el bien. Esta es nuestra traducción. Lo bueno, dice la Septuaginta. ¿Qué dice Dios? ¿No es bueno? ¿Halló esposa? Halló lo bueno. Claro. Mañana hablaré algo de esto si Dios lo permite. Pero lo que quiero recordaros es que ayuda idónea significa esencialmente o fundamentalmente en el pensamiento semita alguien con quien dialogar. El día anterior Adán no tenía con quien dialogar, pero tenía que gobernar. Y Dios había hablado de gobierno en plural. Enseñorearos, sojuzgad, esa idea de que el dueño y señor es el hombre y la mujer la criada del huerto, no está en la Biblia. Pero para poder gobernar hay que dialogar. Solo no dialoga el dictador, pero el buen gobernante dialoga. De manera que Dios le da una mujer para poder dialogar, porque no podía hacerlo con los animales del huerto. Vaya sorpresa para Adán. Se durmió en silencio y despertó alborotado. Porque tenía una mujer a su lado que le está hablando permanentemente. Hermanos queridos, amados míos, maridos de vuestras esposas, ¿es así o no es así? Y cuando tú no tienes nada que hablar porque estás agotado, y la bendición del hombre, como algún científico ha dicho, es tener una caja que es la nada, estás en la nada, viene tu mujer por allí y te ve tranquilito, sentado en un sillón, en silencio. ¿Y qué te dice? ¿Qué te pasa? ¿Y tú qué le dices? ¿Ah? Es que no tengo necesidad de hablar todo el día. Esto es la cuestión. Pero Dios ha hecho algo perfecto. Los rudimentos del mundo, no te sometas a preceptos como no manejes, ni gustes, pero pasan todavía más, ni aún toques. Aquí tienes toda la estructura de apariencia de piedad externa. Cambia en el tiempo, pero es así. Y dice que todo esto no son mandamientos de Dios, son mandamientos conforme a enseñanzas de ¿quién? De hombres, que se destruyen con el uso. Yo soy la quinta generación de evangélicos en las asambleas de hermanos. Amo tremendamente a los hermanos. No importa que sean de las asambleas o no. Amo a los hermanos.
Pero cuando yo era joven, ciertos preceptos eran de obligado cumplimiento. Por ejemplo, uno de los graves pecados que se podía cometer era ir a una cafetería. Ay, eso no puede ser. Bueno, hoy tenemos que tener una reunión de los líderes de las iglesias en Vigo. Vigo, los que conocéis la ciudad, es una ciudad bastante incómoda. Subir y bajar. Sitio para aparcar en ningún lado. Y parking pocos. De manera que, ¿dónde nos reunimos? En la cafetería del Castro. Que hay esplanada grande, hay espacio. ¡Qué raro! ¿Cambió el mundo? No, cambió nuestra forma normal de razonar. Otra cosa delictiva era ir a ver un partido de fútbol. No hablemos de esta tarde, aquí en Almería, no, eso sería tremendo. O de un Madrid-Barcelona, eso peor todavía. Cuando tú, hoy en día ya no se presta atención a eso, ¿verdad? ¿Vamos a ver el partido? Vamos a ver el partido. Y de pronto hay un lío en el campo, y el árbitro pitó una falta incorrecta, para la opinión de algunos por lo menos, y se armó una buena, y las cámaras, cuando se arma una buena en el campo, no están en el campo. Va a las gradas para ver qué pasa en la grada. Y ves a un anciano de una iglesia encima de una silla. No está bendiciendo al árbitro, está acordándose de la familia del árbitro. Esta es la cuestión. Hemos cambiado el concepto de lo que es el mundo, porque siempre asociamos mundo con cosas físicas, cuando mundo es concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne y soberbia de la vida. Y luego, el culto voluntario en duro trato al cuerpo. Vosotros, los más jóvenes, no tenéis ni idea de eso. En mis tiempos, había que ir al culto del domingo con chaqueta y correa. Eso no era malo. Había que aguantarlo un poco, pero no era problema. Pero viene una moda espiritual. Había que ir con chaqueta, corbata y camisa con cuello duro. Tú sabes lo que era el cuello duro. El invento más pernicioso que alguien pudo imaginar jamás. Mi tía se ocupaba de eso. Sábado por la noche, el cuello de mi camisa a una palangana con almidón. Luego una tabla y una plancha. Dale que te pego. Hasta que la camisa, el cuello, estaba más duro que esto. Y para que estuviese más bello, con otra plancha seca, le daban hasta que brillaba. A mí me compraban siempre una camisa con 2 tallas más de las que necesitaba. Porque no se podían comprar camisas. Y yo crecía, y la camisa no crecía. Entonces venía mi madre y me decía, ven, me metía las mangas, me abrochaba y llegaba al botón del cuello duro. Y eso no abrochaba. Entonces me agarraba por aquí y me decía, estira el cuello, estira. Y cuando yo estiraba el cuello, me ponía el botón. Y ahí quedaba yo así. Y además decía, y ahora calladito oculto, ni te muevas. Pues yo lo aguanto esto. Y sabes yo lo que hacía, muy fácilmente, arreglaba las modas del mundo, le metía los dedos dentro, hacía así, el botón fuera. Cuello duro, pero botón fuera. Claro, luego cobraba, pero es igual. El asunto es que yo decía, ¿pero qué es esto? En duro trato al cuerpo. Pero Pablo sigue adelante. Pero no tienen valor alguno contra los... ¿Sabes por qué no tienen valor contra los apetitos de la carne? ¿Por qué son carne? Porque tienen apariencia de piedad. Claro, no vale el libertinaje. ¿Me estáis entendiendo? No vale que tú vengas a la iglesia como un desastre, con los pantalones más viejos que tengas en casa, más rotos y sin afeitarte. No, eso es falta de corrección. ¿Me estás entendiendo? Una cosa es libertad en Cristo. Otra cosa es dejar de reconocer que en la reunión de creyentes está también Cristo. ¿No es esto? Y Él no se va a fijar en tu traje. Pero hágase todo decentemente y con orden. Esta es la gran cuestión.
Ahora viene el capítulo 3. Y en el capítulo 3 Pablo dice algo muy importante: vosotros habéis resucitado con Cristo. Notad que anteriormente dice, el creyente por identificación con Cristo ha muerto. Con Cristo ha sido potencialmente sepultado con Cristo. Por tanto, el mundo, la carne, todas estas cosas han terminado su misión esclavizante. Eres libre por esta razón. Pero no quedaste ahí. Has resucitado con Cristo. Y has resucitado con Cristo, por tanto, tienes necesariamente que hacer algo. Buscar las cosas de arriba. Ahora, entendamos bien el versículo, por favor. A veces queremos que la iglesia camine, peregrina por la tierra, mirando solo al cielo. ¿Tú has intentado caminar así en tu vida física? Sal a la calle y sube la acera así, mirando para... ¿Sabes lo que va a ocurrir? Te vas a llevar un golpe. ¿Seguro? ¿Para qué andes bien? ¿A dónde miras? En plano horizontal. De vez en cuando puedes ver arriba un poco, pero en plano horizontal. ¿Cómo dice aquí Pablo entonces que pongamos la mira en las cosas de arriba? Porque hemos resucitado con Cristo. Y con Cristo estamos sentados, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Luego la visión espiritual del creyente es horizontal. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Y dónde está? Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por tanto, como resucitamos con Cristo, la orientación, la forma natural de ver es las cosas de arriba. Es decir, la perspectiva nuestra temporal da paso a una perspectiva eterna. La fe que Dios nos ha permitido disfrutar demuestra, manifiesta la sustancia de las cosas que se esperan. Y es la demostración palpable de lo que aún no se ve. Esta fe permitía a Abraham olvidarse de las propiedades de la tierra. No tuvo nunca nada en la tierra Abraham en cuanto a dueño de territorio que Dios le prometió. Lo único que tenía Abraham era una pequeña parcela de una finca comprada donde había enterrado a su mujer. No tenía más. Porque Abraham no esperaba asuntos terrenales. Este es un error muy serio de teología. A veces se enseña que Abraham, las bendiciones de Abraham eran de tierra y las bendiciones de Israel eran de tierra, mientras que las bendiciones de la iglesia son celestiales y no tienen nada que ver con tierra. ¿Dónde saldrá eso? Porque la carta a los hebreos dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es... ¿Y tú qué esperas? ¿Lo mismo o no? Estamos hablando de que los salvos por gracia, no importa en qué dispensación sean, venimos a formar parte de un elemento espiritual cuya visión no es tierra. Hasta la tierra nueva, cuya visión es tierra. Dejo un paréntesis aquí. A veces nosotros pensamos que la bendición más grande será estar en una nubecita con un vestido blanco y un arpa cantando para siempre. Pero es que el hombre no está hecho para arriba. ¿Para dónde hizo Dios al hombre? La tierra. Para la tierra. ¿Y qué dice Apocalipsis? Que la ciudad santa desciende a la tierra, se posa en la tierra, y en esa ciudad Dios mora para siempre. ¿Con quién? Con los hombres. Por tanto, el cielo que tú esperas y que yo espero no tiene que ver con allá arriba, sino justo con aquí abajo. En el sentido de una tierra renovada, donde puedes vivir en comunión con Dios y disfrutar de todas las riquezas de su gracia. Este es un estudio que es necesario desarrollar. Yo llevo 3 años estudiándolo, aún no tengo mis conclusiones bien elaboradas. Porque habéis muerto con Cristo, vuestra vida está escondida con Cristo. Pero esta vida que está escondida va a manifestarse un día. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados ¿con quién? ¿Con Él en dónde? ¿Y qué es Cristo en vosotros? Versículo capítulo 1, versículo 27. Esperanza de gloria. Luego, cuando Cristo, que es la gloria que esperáis, se manifieste, está hablando, refiriéndose en relación con la iglesia, al traslado de la iglesia, al encuentro con la iglesia, cuando se manifieste, vosotros seréis manifestados también con Él en gloria. Aunque el versículo tiene una proyección escatológica futura también. Un día el Señor va a llevar a su iglesia a su presencia, va a estar con ella,
un tiempo mientras ocurren acontecimientos aquí en la tierra y luego va a venir Cristo a reinar, claro, y nosotros vendremos con Él. Se manifiesta Él, nos manifestaremos nosotros. La unidad de la Iglesia con Cristo hace imposible la manifestación futura de Cristo sin la manifestación de la Iglesia. Luego Dios va a manifestarse con nosotros, nosotros vamos a estar con Él, se va a manifestar en gloria. El apóstol Pablo es muy amante de este tema. Prueba de ello es que en la carta a los Romanos habla de una creación que está gimiendo con dolores de parto. ¿Recordáis? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo algo muy importante. La creación nuestra hoy está gimiendo. Veranos que no son veranos, inviernos que no son inviernos, inundaciones que nunca se han visto semejante. El otro día estaba viendo un documental de científicos sobre el fondo del océano. Y hay miles y miles y miles de toneladas de plástico que no se disuelven, que están contaminando. Hay una recomendación en algunos países de no comer pescado de costa porque tiene contaminación de mercurio. Bueno, yo voy a seguir comiendo pescado de costa. Prefiero la contaminación a no comer pescado. Ahora, la creación gime a una, pero Pablo dice, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando una mujer está embarazada, llega un momento en que se va a producir el alumbramiento. Y dice que la creación gime a una con dolores de parto. Cuando una mujer comienza sus dolores, ¿qué ocurre? Que va a exteriorizar lo que tiene dentro. Se va a manifestar, ¿no es esto? La tierra, simbólicamente y figurativamente, tiene en su seno el cuerpo de todos los santos que han muerto. De modo que está gimiendo con dolores de parto y se va a manifestar los que han muerto con Cristo. Y cuando esto se manifieste, para ella será una alegría. Estamos hablando de figura, de lenguaje figurado, porque Dios va a cambiar el orden de toda la creación. De manera que el niño jugará con el áspid, el león no matará. Habrá un cambio tremendo en la creación. Y esta creación que gime está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de luz. Aquí tienes la misma enseñanza, pero aplicada de otra manera. Ahora, vosotros que vais a ser manifestados con Cristo en gloria, vosotros que habéis sido crucificados y muertos con Cristo, para vosotros que el pecado ya no ejerce autoridad, aunque está presente, para vosotros que la vieja naturaleza, aunque está ahí, está dominada por el Espíritu, para vosotros, para quien la carne lucha en vosotros contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y el secreto de victoria es andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, para vosotros que habéis muerto, tenéis que hacer morir. ¿Qué? El entorno de lo que correspondía a aquel cuerpo de muerte y a vuestra vida de muerte. Haced morir lo terrenal. Y ahora viene la lista. No voy a pararme en ella. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y la avaricia es idolatría. ¿Qué es un ídolo? Algo que ocupa el lugar de Dios. Pero ¿quién está dentro de un ídolo? Un demonio. Un demonio. Cuando tú estudias la caída de Satanás, notarás que la caída de Satanás tiene que ver con orgullo, arrogancia y avaricia, deseo de tener lo que Dios no le ha dado. Por tanto, la avaricia es idolatría. Es verdad que cuando hablamos de avaricia, generalmente hablamos de deseo de riquezas, ¿verdad? El avaro es el que tiene mucho y no comparte nada. Pero hay otro estilo de avaricia, que es el desear tener lo que otro tiene. Y como no puedes tener lo que otro tiene, entonces viene lo que sigue a continuación. En el versículo 8, ira, enojo, malicia. Cuando tú no consigues alcanzar lo que deseas y no puedes alcanzarlo y envidias a otro, lo que vas a generar dentro de ti es un espíritu de amargura, ¿no es esto? La Biblia dice que ninguna raíz de amargura brotando os impida. La raíz está dentro. Tú siembras un tubérculo y no esperes que no va a salir, salvo que tú quemes la tierra. Pero lo lógico es que florezca. Durante un tiempo está dentro, nadie lo ve.
pero de pronto comienza a salir, y lo que sale al exterior es lo que había dentro, del mismo tamaño o mayor. Mayor. Siembras una patata, y lo que va a salir es una planta con muchas patatas. Siembras un grano de trigo, una espiga grande. Siembras una semilla de eucalipto, y es así de chiquitina, y sale un árbol impresionante. Por tanto, la raíz de amargura, primeramente te va a envenenar a ti mientras está dentro de ti. Luego va a envenenar a quién? A los otros. Ira. Y la ira, el enfado violento, produce enojo. Es decir, cuando hay ira en el corazón, hay un resentimiento que se manifiesta en enfado. ¿Conoces creyentes enfadados? Hay unos cuantos, ¿verdad? Cuando un creyente está enfadado con el mundo, es decir, con la iglesia, con los cristianos, con los líderes de la iglesia, enfado irracional, es que el corazón de este hombre está lleno de ira y de envidia. Este es el gran problema. Pero da un paso más. El enojo, que es enfado dentro en la intimidad, da paso a la malicia. La malicia es la obra mala orientada por el demonio. Cristo oró en Juan 17 a su Padre y le dice: líbralos, guárdalos, no son del mundo, guárdalos del mal. Realmente ahí hay un adjetivo que dice: guárdalos del maligno, del malo, del que hace mal. ¿Quién es este? Satanás. Guárdalos del mal, porque va a generar asuntos malvados en la vida. Los judíos, dije ayer o anteayer, no recuerdo cuándo fue, que decían a Cristo: nosotros somos libres porque somos hijos de Abraham. ¿Y qué dice Jesús? ¿Vosotros de Abraham? Vosotros sois hijos del demonio, porque queréis hacer las obras propias ¿de quién? De vuestro padre. De manera que la malicia, cuando tú dejas el control del espíritu, es verdad que el diablo no va a posesionarse jamás de un creyente, pero va a inducirlo a mal. Ahí tienes en el Antiguo Testamento un hombre como David. David es inducido a cometer un pecado grave, no solamente en el día en que buscó a Betsabé, sino cuando hizo el censo. Y la Biblia dice categóricamente que Satanás fue el que indujo a David para hacer eso. Satanás, vuestro adversario, anda alrededor vuestro como león rugiendo, buscando ¿qué cosa? A quién devorar. El león ruge cuando tiene hambre, pero el león ruge cuando ha hecho presa. De manera que la vida victoriosa es una vida que es sin malicia. ¿Pero qué más? Blasfemia. Esa palabra blasfemia, a veces nosotros la usamos muy limitadamente para hablar de alguien que habla mal de Dios. La palabra blasfemia significa hablar mal de otro. La palabra blasfemia es la misma palabra que murmuración. La murmuración es una obra del maligno, inyectada en el corazón del creyente. Cuando una persona habla mal de otra, para Dios es un homicida. Cuando alguien llama necio a su hermano, es reo del infierno. ¿No es esto? ¿No dice la Biblia? ¿Lo dice o no? Por tanto, Mateo, cuando tú hablas mal de tu hermano, ¿sabes por qué eres potencialmente un homicida? Porque le estás quitando a tu hermano la conducta de vida. Es decir, estás afectando su vida personal, su vida moral, su conducta. Y esto es pecado. Pablo dice que aquel en la iglesia que sea borracho, o adúltero, o ladrón, no puede estar en la comunión de la iglesia, ¿verdad que no? Pero dice algo más. O el malediciente. El gran deporte de la iglesia hoy es la maledicencia. Conozco personas que han sido y son verdaderos tesoros